Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Troy se sentó pesadamente con un suspiro y abrió la botella. Te vi en el vestíbulo con esa compra dirigiéndote a los ascensores, explicó Ilya antes de que Troy pudiera preguntarse cómo sabía lo que había estado haciendo anoche. ¿Esto es algo que haces a menudo?, preguntó Ilya. No, dijo Troy miserablemente. Jugamos esta noche. Lo sé, fue una tontería. Sí, Ilya quería enfadarse con él, pero le resultaba difícil cuando Troy parecía tan patético. No volverá a ocurrir, dijo Troy con una voz pequeña y cansada. Ilya notó el brillo de las lágrimas en sus ojos antes de que Troy pudiera apartar la mirada. Lo siento. Se le quebró la voz y apretó los labios. Lo último que quedaba del enfado de Ilya con él se evaporó. Esta es tu ciudad, ¿no? ¿De dónde eres? Sí, dijo Troy, apenas más que un susurro. Tu vida personal es personal, si no afecta tu juego no me importa. El entrenador dirá lo mismo. Sin embargo, Troy todavía no conocía al entrenador. ¿Se lo vas a decir? Esta vez no, son un poco amenazante, pero ella no podía evitarlo. Necesitaba que Troy entendiera que esto no podía volver a pasar. Troy no dijo nada, se limitó a mirar la botella de Gatorade, probablemente esperando que Ilya se fuera. Ahora Ilya tenía que darle la noticia que sospechaba que Troy no quería oír. Además, tu padre está en el vestíbulo. La cara de Troy se puso más pálida que antes. ¿Qué? Sí, se presentó conmigo. Probablemente Ilya no era capaz de ocultar lo que había sentido por esa interacción. Sin embargo, si Troy necesitaba a alguien para deshacerse de su padre, Ilya podría soportar hablar con él nuevamente. Todavía está ahí, pero puedo decirle que estás ocupado. Troy rechazó su oferta, insistiendo en que se ocuparía él mismo de su padre. Antes de salir de la habitación, Ilya hizo una pausa y dijo con cierta torpeza: La familia puede ser difícil, los padres. Troy pareció entenderlo. Sí, a veces. Ilya asintió y se fue. Era posible que tuviera más en común con Troy de lo que hubiera imaginado. Shane se preguntó mientras recorría la oscura pista entre Montreal y Ottawa cuántas veces había hecho este trayecto en su vida. Casi podría hacerlo con los ojos cerrados, y de hecho estaba en peligro de hacerlo ahora. Era más de medianoche y estaba exhausto. Podría haber esperado hasta mañana por la mañana para hacer el viaje. Acababa de terminar un partido en Montreal y le había jugado esa noche. Su avión de regreso a Ottawa todavía estaba en el aire, lo que significaba que pasarían al menos otro par de horas antes de que Shane lo viera. Estaba escuchando lecciones de ruso mientras conducía, lo que mantuvo su mente alerta mientras se concentraba en traducir todo lo que podía. Shane no podía esperar hasta la mañana, no cuando llevaba 2 semanas sin ver a Ilya, aunque todo lo que hicieran era dormir, pero valdría la pena el viaje. Ilya era una mala influencia, pero tal vez Shane había necesitado eso en su vida. Lo necesitaba tanto como había necesitado a alguien que le acariciara el pelo, que lo hiciera reír, que le mostrara lo bueno que era ver mariposas. Shane oyó el nombre pero no pudo ubicar de dónde venía. Algo empujó el hombro de Shane. Shane abrió los ojos, lo que hizo que su primera pista de que se había quedado dormido en el sofá de Ilya. Ilya estaba de pie junto a él, sonriéndole suavemente, todavía con el traje puesto. Shane lo miró. Lo siento. Está bien, dijo Ilya. Se sentó a su lado. Su cabello era un desastre de rizos. Shane cayó en sus brazos. La habitual sensación de alivio lo invadió cuando se besaron por primera vez en 2 semanas. Te extrañé, dijo Ilya. Sí, durante un largo momento se limitaron a abrazarse. Shane enterró la nariz en el pliegue del cuello de Ilya e inhaló profundamente, disfrutando de su aroma familiar. Esta camisa se siente bien, dijo Ilya. Es de seda. Lujoso. Shane se apartó y examinó el rostro de Ilya. Pareces cansado. Bueno, no era yo el que estaba durmiendo en el sofá. Shane frunció el ceño como siempre lo hacía cuando él estaba siendo sarcástico, cuando Shane necesitaba que hablara en serio. Un viaje difícil. Ilya miró los cojines del sofá. Sabes que no fue bueno.
Sí, Shane sabía que Ottawa había perdido los 4 partidos del viaje, pero no se refería a eso. ¿Estás bien? No he estado durmiendo bien, admitió Ilya. Entonces vamos a dormir. Shane se levantó y le tendió la mano. Ilya la tomó y subieron juntos. Al día siguiente, te encontré. Shane casi se cae de la bola de estabilidad en la que estaba en equilibrio al oír la voz de Ilya. Se estabilizó y consiguió mantener su posición de pie con las rodillas ligeramente dobladas sobre la gran bola azul. Impresionante, dijo Ilya en los espejos que se alineaban en una de las paredes. Shane lo observó pasearse por el suelo del amplio gimnasio doméstico que ocupaba la mayor parte del sótano de Ilya. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿2 horas? Se apoyó en el estante de pesas junto a Shane y sus ojos se encontraron en el espejo. Al igual que Shane, Ilya solo llevaba pantalones cortos de entrenamiento con los pies descalzos. No lo sé, dijo Shane. Me hiciste perder la cuenta. Buenos días, por cierto. Parece que has dormido bien. Shane había estado despierto durante más de 1 hora, pero había dejado a Ilya dormir. Muy bien, lleno de energía. La mirada de Ilya recorrió a Shane mientras lo decía, y este se tambaleó sobre el balón. ¿Tienes hambre?, preguntó Shane. Siempre. Ilya se apartó de la estantería de pesas y se paró frente a Shane. Sus labios se torcieron en esa sonrisa que siempre significaba problemas. Tienes la altura perfecta para besar ahora, más alto que yo incluso. No lo hagas. Ilya se inclinó. Ven aquí. Ilya inclinó la cabeza y acercó sus labios. Cuando se hizo evidente que iba a hacer que Shane se acercara a él, este resopló y acortó la distancia. Durante un segundo mágico se estuvieron besando. Luego Shane cayó hacia adelante e Ilya dio un paso atrás. Gracias, tonto, refunfuñó Shane mientras se levantaba del suelo. Ilya se reía con una mano puesta en el espejo. ¿Viniste a hacer ejercicio? Y les acercó a la estantería de pesas y se sentó en el banco. Shane lo miró. Dios mío, su novio era tan hermoso. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas en el gimnasio. ¿Qué hay de ti?, preguntó Shane cuando se puso de pie y señaló a Ilya. Más tarde Ilya sonrió. Tenemos todo el día. Shane le dio un dulce beso. De acuerdo. Diciembre. ¿Tienes muchos amigos?, preguntó Galina. Toneladas, respondió Ilya rápidamente, ligeramente ofendido. Era su tercera cita con su terapeuta y no estaba seguro de estar haciendo muchos progresos. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.